gustaría hablaros sobre la organización. Bien, ¿qué es la organización? Hay muchísimas personas de mi equipo o fuera de mi equipo que me dicen que no tienen tiempo, que estoy muy ocupado, tengo mis hijos, bien, dicen que no tienen tiempo para desarrollar este negocio realmente. Bien, es muy sencillo, porque son personas que no se organizan, no tienen, digamos, no se organizan su tiempo. Entonces, tú no te puedes levantar por la mañana sin haber hecho anteriormente un plan de trabajo, ¿vale? Y salir por la mañana desde tu casa y salir a trabajar. Es imposible. Es decir, eso es imposible. Una persona que tiene un trabajo tradicional sabe perfectamente que se tiene que levantar a una hora, tiene que salir, tiene que ir a su trabajo, en fin. Es porque hay una organización. Con el network marketing pasa exactamente igual, ¿vale? Yo, los domingos, me cojo mi agenda y sé perfectamente lo que tengo que hacer desde el lunes al viernes. Sé que tengo que trabajar de 8 a 10 horas en esos 5 días, ¿vale? Independientemente que tengo mi agenda, la tengo cuadrada, pero siempre puede haber algún cambio, siempre puede haber algún intercambio. Bueno, se hace sin ningún problema, ¿vale? Algo muy importante que debemos de saber es saber lo que tenemos que hacer el lunes. Yo el lunes tenía en mi agenda que tenía que hacer un vídeo y estoy aquí. Hacer este vídeo a las 11 de la mañana. He quedado con Valentín Pina y voy a estar hasta el mediodía. A la 1:15 tengo que ir a recoger a mis hijos. Sé que tengo que dar de comer. Mi mujer viene a las 3, comeremos. Y esta tarde a las 4:30 tengo una videoconferencia con una persona, creo que es de Ciudad Real. En fin, lo tengo todo organizado. Es decir, mañana sé perfectamente también lo que tengo que hacer. Mañana me tengo que ir a Madrid, tengo que hacer unos registros, tengo que hacer unas cosas. Entonces, la organización es lo que tenemos que tener. Si no tenemos un plan de trabajo, no tenemos nada. Bien. Luego, algo muy importante que yo también le dedico mucho. Tengo mi agenda, como he dicho, y luego tengo mi libreta. A esta libreta la llamo, porque esto lo aprendí en una formación, le llamo el cuaderno de $1.000.000. Aquí es donde anoto todas mis conversaciones, todo lo que hago, y según voy haciendo, voy tachando lo que ya estoy haciendo, ¿vale? Bien, no se me puede olvidar nada. La gente me dice, ¿cómo puede ser, Juan Carlos, que lleves tantos negocios en el sistema, en esta industria? Lleves un equipo, tengo mi familia, en fin, tengo todo tengo una vida un poco ajetreada, sí es cierto, pero no se me olvida nada. ¿Por qué? Porque tengo mi cuaderno de $1.000.000 que le llamo. Algún día en una de las formaciones os explicaré, como a mí un día me enseñaron, qué quiere decir el cuaderno de $1.000.000. Os va a sorprender seguramente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Organización. Te tienes que organizar. Si no te organizas, no eres nadie. No eres nadie. ¿Vale? La gente me dice, yo ahora mismo me dedicaba tenía dos compañías de productos de salud. Entonces me dedicaba mucho a dar presentaciones, a dar conferencias. Entonces, ahora he entrado dentro de un mundo que realmente le desconocía. Es el trabajo por internet. Trabajos por internet, inversiones, compra de anuncios, cliquear. Bueno, pues ahora mismo en este momento estoy en 9 compañías en total, entre inversión, clic de anuncios y productos de salud. Precisamente esta semana comenzamos con otra nueva compañía también de salud. Por si no lo sabías y quieres contactar conmigo, es una compañía de salud de alta cosmética y Toletum Group, que es la plataforma a la que yo pertenezco, os autofinanciamos la entrada para que podáis iniciar vuestro negocio a cero, ¿vale? Bien, no quiere decir que lo vayan a regalar, sino que Toletum Group, nuestra plataforma, os lo va a autofinanciar, ¿vale? Entonces, estáis con esa oportunidad, si la queréis coger, estáis invitados, ¿vale? Luego, ¿cómo me organizo en todas las compañías que tengo? Pues muy sencillo. Yo sé que los lunes tengo que hacer esto, los martes. Yo sé que de tal hora tengo que crear los anuncios, tengo que llamar a este, tengo que decir, todo depende de una organización. Si nos organizamos, te puedo decir que no me vale el decir no he tenido tiempo, no he podido hacerlo, y decir, eso no vale. Si tú tienes tu agenda, lo tienes. Yo, por ejemplo, mi mujer dice, es que lo apuntas todo. Sí, lo apunto todo. Yo sé que los jueves por la tarde, de 5:15 a 6:15, no puedo quedar con nadie. ¿Por qué? Porque tengo una actividad con mi hijo. Es decir, y te lo tengo puesto en la agenda, y eso es intocable, ¿vale?
Yo si tengo que quedar, tengo que hacer una reunión o tengo que hacer algo, lo tengo que poner en los horarios que tengo libres en mi agenda. ¿Entiendes? No vale decir, yo mañana he quedado con una persona y he quedado y luego te llamen, no, mira, es que he quedado. No, no, si tú ya has quedado, has quedado. Es decir, la agenda hay que respetarla, no siendo por un mayor fuerte, ¿vale? Por una cosa muy importante que se debe de cambiar, se cambie. Pero yo te aconsejo, desde aquí, que la agenda no la cambies. No la agenda. La agenda la tienes que ir apuntando. Tienes que ir apuntando lo que vas a hacer. ¿Cuándo tienes la próxima videoconferencia? ¿Cuándo tienes el próximo evento? ¿Cuándo has visto con un cliente? Es decir, debes de apuntarlo todo. Si lo apuntas todo y tienes un plan de trabajo y una organización, te puedo decir que tu negocio va a ser exitoso. De lo contrario, lo vas a tener un poco complicado. No es que lo vaya, sino que vas a tardar mucho para tener más éxito, ¿vale? Espero que este mini vídeo o estos mini consejos te hayan servido de ayuda y espero que, bueno, que muy pronto me puedas decir, Juan Carlos, me acuerdo cuando vi el vídeo tuyo, empecé a organizarme y es cierto que he empezado a organizar mi vida, porque al final, organizando el plan de trabajo, organizas tu negocio y al final organizas tu vida. ¿Vale? Muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre. Si te ha gustado este vídeo, compártele y suscríbete en mi canal. Chao, adiós.